incómodo esto de las redes sociales, todo esto, pero ayuda, hermanos, ayuda mucho. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Juan. Vamos a ir rápidamente ahí a nuestras Biblias. ¿Quién leyó esta carta, hermanos, durante la semana? Qué bueno que pudimos leerla, ¿verdad? Para estar ahí bien concentrados con ella. Vamos a ver nuestra Biblia. Entonces, 2 de Juan. Y vamos a abrir en nuestras Biblias, hermanos, en 2 de Juan. Ahí la tenemos ya. Y vamos a leer de una forma alternada estos versículos. Comienzo yo. Dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me reconcilié porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que amemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que améis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y en esto haces el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana querida se saludan. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta noche que nos permites abrir a tu palabra, Señor, venir a ella. Sabemos que siempre está disponible esta palabra viva, esta palabra santa. Te agradecemos, Señor, porque es la verdad absoluta, inequívoca, inalterable, Señor, que nos has dejado para que podamos vivir la vida como debe ser. La vida de Dios debe ser una vida que se caracteriza por seguir la verdad en amor, y pedimos que nos ayudes a entender eso en esta noche. En nombre de Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, a manera de un poquito de introducción, solamente hablando acerca de esta segunda epístola de Juan, escrita más o menos por allá del año 95 después de Cristo. Es una epístola que nos enfoca en la persona, en la obra del Señor Jesucristo. Si usted puede ver aquí, solamente se menciona en una ocasión, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco acerca de esto. El apóstol Juan, anciano, ya de algunos años, muchos años de vida, está casi llegando pues al ocaso de su vida, y en este año 95 aproximadamente después de Cristo escribe esta circular, esta carta que iba a llegar a varias iglesias, pero que iba exclusivamente dirigida a una iglesia de las muchas iglesias que el apóstol Juan estaba ministrando en esta época. El anciano, como él se identifica, nos puede dar una idea de una autoridad que él tenía. Si nosotros podemos pensar un poco de ese contexto histórico, de cómo el apóstol Juan, al tener esta edad tan avanzada, pero ser el último hombre que vio a Jesucristo sobre la faz de la tierra en su humanidad, el apóstol Juan habla con una voz de autoridad, de completa autoridad, porque él fue un hombre que vio al Señor Jesucristo con sus propios ojos, y decimos aquí, ¿verdad?, de lo coloquial. Él pudo ver al Señor Jesús con sus propios ojos, él puede dar testimonio, y con esa voz de autoridad, no solamente con la voz de un apóstol, sino con la voz de una persona que ha vivido una experiencia tan grata a los pies del Señor y a través de seguir su palabra. Bueno, ahora en 2 de Juan nos quiere hablar acerca de la verdad. Y
esta carta, hermanos, lleva un propósito, el propósito de recordarle a la iglesia que tenemos la verdad absoluta de Dios, que tenemos la verdad inalterable de Dios, pero que esta verdad debe ir acompañada del amor. Y que estos dos elementos, la verdad y el amor, deben ir encaminados para que podamos hacer frente a los enemigos que tenemos, no solamente afuera, sino adentro también de las iglesias, como sucedía en ese tiempo. Es decir, el acoso, es decir, el surgimiento de entre los mismos creyentes de gente que no era cristiana, de gente que tenía otras ideas y otras filosofías y que querían hacer grietas en la comunión de la iglesia, y que querían hacer mella en la relación y en la comunión que tenían los hermanos en las iglesias, de tal forma que si era posible podían dividirla y podían hacer caer a estas iglesias. Juan, el apóstol desde Éfeso, escribe estas cartas y puede él entonces hablar acerca del amor, pero también habla acerca de la verdad. Y ataca las herejías que estaban en plena formación, pero que ya tenía mucha gente que las seguía. Estas herejías llamadas, si ustedes por ahí recuerdan cuando hablamos en algún momento de la segunda de Juan, el gnosticismo, una herejía que nos habla acerca de esa dualidad de la materia y de lo espiritual, de que el cuerpo es malo porque es terrenal, que el cuerpo es malo y que no debemos de cuidarlo en un extremo, y que el cuerpo, como es malo y podemos cometer pecados sin ninguna consecuencia, en otro extremo. Eso es lo que se predicaba en esa época. En los gnósticos, esta gente que decía que lo espiritual era lo único bueno, y que no solamente hacía énfasis en que los cuerpos eran malos, haciendo una referencia contradictoria a lo que nos dice la Escritura, de que todo lo que Dios creó, ¿cómo es todo lo que Dios creó? Todo lo que Dios creó lleva el sello de la perfección, lleva esa bondad de Dios. El hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Estamos distorsionados por el pecado, sí, pero eso no es culpa de Dios, es culpa del ser humano que tomó esa decisión. Sin embargo, los gnósticos decían esto, que el ser humano no tenía valor porque su cuerpo no servía para más. Y como decía, para el otro extremo, pues hacía esa idea de que pues, el cuerpo era malo y cometíamos pecado, pero no teníamos ninguna consecuencia. Eso era lo gnosticismo. Por otro lado, estaba la otra corriente filosófica que hablaba y negaba acerca de la divinidad de Cristo y acerca de su humanidad también. Esta doctrina llamada el docetismo hablaba acerca de que Jesucristo tuvo solamente un cuerpo parecido a un cuerpo humano, pero que no era humano. Y en el peor de los casos comentaban que el Cristo de Dios había descendido sobre el cuerpo de Jesús, haciendo una distinción entre estas dos personas como si no fueran la misma persona. Pero el apóstol Juan quiere atacar estas ideas de estos hombres que habían entrado y que estaban en el mismo seno de la iglesia tratando de efectuar esta división entre los hermanos y tratar de cambiar esas mentes que tenían los hermanos acerca de la verdad que se les había dado desde un principio, dice el apóstol Juan. Gnósticos y docetistas decían entonces que el conocimiento mayor se podía adquirir también más allá de lo que se había experimentado y más allá de lo que se había predicado y más allá de lo que se había hablado durante todos estos años que el apóstol Juan había ministrado en esas iglesias. Más allá del evangelio, ellos decían que eso ya había quedado en el pasado y que estaba obsoleto, y que podíamos encontrar entonces el máximo conocimiento en las experiencias de la vida y en las cosas más allá de la muerte y en estar razonando acerca de cosas que suceden aquí en este mundo, pero más allá de las cosas que nos habla acerca del evangelio, que no se conformaban ellos entonces con la verdad fundamental. La verdad fundamental es el evangelio, es acerca de Jesús. La verdad fundamental es el Dios hombre que vino al mundo, vivió una vida perfecta, sin pecado, pero también resucitó, murió y resucitó para otorgarnos el perdón de nuestros pecados, estableciendo un reino que va a perdurar para siempre. Eso es, en resumidas cuentas, el evangelio. Y esto, la gente de ese tiempo, esos gnósticos y los docetistas, ya no lo creían. Ellos querían un conocimiento más amplio. Pero qué conocimiento más grande, qué verdad más gloriosa, qué verdad más tremenda y más hermosa, hermanos, que es el mismo Dios que desciende a este mundo, se hace carne, habita entre nosotros, nos habla de la bendición y de la buena nueva que significa esa primera venida de Él, que ofrece su vida en sacrificio por nosotros, por los seres humanos, y que después de morir resucitó, y que ahora está sentado a la diestra.
esa verdad gloriosa, ya no la querían escuchar. Y la iglesia corría peligro. Por eso el apóstol Juan advierte que ser iglesia es amar la verdad del Evangelio. Eso es el tema de esta noche, si quiere usted por ahí apuntarlo. Ser iglesia es amar la verdad del Evangelio. Y los primeros versículos nos hablan acerca de que, porque es su verdad la que permanece en nosotros para siempre, como dice los primeros 3 versículos, cuando habla el apóstol Juan acerca del anciano, la señora elegida y a sus hijos. Aquí algunos debaten y yo me inclino más por el hecho de que sea dado esta carta a una congregación. Por eso le dice a la señora elegida y a sus hijos, es decir, a los miembros de esta iglesia, que no es identificable de alguna forma, aunque el apóstol Juan la conocía, aunque las personas que iban a ser depositarias de esta carta iban a conocer que se refería a ellos, a quien yo amo la verdad, y no solo yo, no que usted, no solamente Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. Ser iglesia, hermanos, es amar la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio que no debe ser truncada, la verdad del Evangelio que es una verdad absoluta, porque su verdad es la que permanece en nosotros para siempre. Y es que cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, cuando conocemos su Evangelio, cuando somos hechos hijos de Dios y que Dios nos habla su verdad y nos proclama la verdad de Dios desde donde usted haya creído y en el lugar y en el momento en el que usted haya creído, esa verdad va a transformar su vida para siempre. Y si usted es transformado para siempre y ahora comienza a desear las cosas de Dios y comienza a desear el carácter de Dios y comienza a desear la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, entonces ahora esa verdad permanecerá en usted para siempre, porque fiel es Dios que prometió eso. El Señor promete que cuando nosotros vayamos a esa verdad vamos a ser guardados, y que si esta señora elegida, por cierto, de entre todo el mundo, esta iglesia junto con los miembros de su congregación elegidos, esa elección no depende de ellos, sino depende de Dios. Y esa elección, al momento de que Él los toma con su mano como el buen pastor y estas ovejitas vienen a las manos del Señor, estas ovejitas van a ser guardadas siempre a través de la verdad del Evangelio, porque el Señor las sostiene, ¿no? Y porque depende de Él y no depende de nosotros, porque el mayor es Dios que todos los que pueden ser enemigos o que se acechan a los miembros de las iglesias. Aquí en nuestra iglesia, quizá, hermanos, nosotros no tenemos en este día, en el día de hoy, pues gnósticos, gradocetistas, que de una forma tan radical van a negar la encarnación de Cristo, o van a negar la humanidad de Cristo. Quizá usted va a decir, bueno, pero pues eso era en el tiempo del apóstol Juan. Bueno, hoy en día hay verdades tan sutiles, hermanos, que incluso a nosotros, si no ponemos atención, nos pueden engañar, donde ahora la verdad es sacrificar a costa del amor. Y note usted que ser iglesia es amar la verdad del Evangelio. Esa verdad que es una verdad indisoluta, una verdad que no se puede diluir. La verdad es la realidad de lo que son las cosas. La verdad es lo que Dios dice que son las cosas. Eso es la verdad. Entonces, nosotros podemos ver hoy en día en las iglesias o en los círculos cristianos gente que tienen pensamientos como estos. Note lo que voy a leer. Este es un post de una página cristiana de lo que se está hablando a las gentes del día de hoy. Si hay una forma de salvarse de los infiernos, es caminando con Jesús. Invitar a las personas a caminar con Jesús las libra del infierno. No es por discursos de miedo, sino por la experiencia del amor. ¿Nota usted lo sutil de estas palabras? Donde la verdad es sacrificada por el amor, donde la verdad debe guiar al amor. La verdad debe de guiar y debe ser el soporte de ese amor a través del cual nosotros vamos a hablarles a otras personas de esa verdad. Pero aquí en estas expresiones vemos nosotros, primero que nada, negación por completo de la condenación. No hay un arrepentimiento, no hay un llamado para que las personas hoy vengan a los pies del Señor y confiesen sus pecados y puedan decirle: Señor, aquí están mis pecados, yo no puedo más con ellos, perdóname. Si hay una forma de salvarse de los infiernos es caminando con Jesús. Solamente camina con Jesús, te invita, Él te ama, Él es bueno. Y aquí estas personas dicen: invitan a las personas a caminar con Jesús, la libra del infierno. No es por discursos de miedo, no les prediques acerca del infierno, dice esta persona que escribe esto. No les prediques acerca de la condenación. El ser humano no necesita arrepentirse, el ser humano necesita solamente caminar con Jesús.
Evangelio no es el castigo eterno, sino el perdón inmerecido. Necesitamos hablar más del cielo que del infierno, insistir más en la misericordia que en la condena. ¿Pero acaso que la Escritura no dice que Dios está airado contra el impío todos los días? ¿Que la Escritura no dice que nosotros cada día corremos peligro en las manos de ese Dios y en cualquier momento puede dejar caer su ira sobre el ser humano que no está arrepentido? Eso dice la Escritura también, y es la verdad. Pero las verdades a medias, que son mentiras, que no existen esas, son mentiras reales, están infiltrándose en esos pensamientos progresistas acerca de hermanos que niegan, bueno, no son hermanos al final de cuentas. Gente que está ahí negando la existencia de lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio existe, porque la verdad de Dios existe, el verdadero evangelio de Dios. Ahora aquí, note el último post: el otro es el hereje, el otro es el error, el otro es el peligro, el otro es el que hay que corregir, el otro es el que está equivocado, el que es tóxico y el que es ignorante. En medio de un mundo de tantas diferencias, cada uno de nosotros somos el otro en la vida diaria. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que así como nosotros criticamos a otras personas, las otras personas siempre van a ver también algo malo en nosotros. Este post no nos da la solución, nos deja en autonomismo, no nos habla del Evangelio de Jesús, no nos habla de la obra de Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que a través del arrepentimiento y del perdón de los pecados Él obrará una obra de transformación a través de su Espíritu Santo, que no puede obrar otra cosa más en el mundo, solamente el Evangelio del Señor Jesús. Pero estos pensamientos, hermanos, quizás no son tan radicales como los gnósticos o como los docetistas, pero son gente que está ahí metida entre las congregaciones, dando a entender que nosotros podemos por nosotros mismos sobresalir y que no necesitamos el Evangelio. Que el Evangelio no nos habla de debilidad, sino que el Evangelio nos habla de que nosotros somos los campeones de las grandes ligas y que nosotros podemos levantarnos por nosotros mismos. No tener peligro. Ser iglesia entonces es amar la verdad del Evangelio, una verdad indisoluta, una verdad que no se puede diluir, una verdad que es absoluta, una verdad que nace del oro. Es una verdad de origen divino. La verdad tiene origen divino, porque es su verdad la que permanece en nosotros para siempre, como dice aquí el apóstol Juan, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, porque esa es la promesa que Él nos hizo, que nosotros vamos a estar siempre con Él, porque confiamos en Él, porque creemos su verdad, porque creemos su palabra, creemos lo que Él nos enseña. Sea con vosotros, dice el saludo, gracia, misericordia. Y estas tres cosas, estos tres elementos, van a ser la respuesta inmediata de parte de Dios cuando sus hijos andan en la verdad. Número 2, eso es porque su verdad es la que permanece en nosotros para siempre. Número 2, porque su verdad es fundamental en la vida de la iglesia, según los versículos 4 al 6. Dice el apóstol Juan: mucho me regocijé porque vi a algunos por ahí de tu congregación, Señora elegida, que andan en la verdad. Son algunos por ahí que vi que no se andan dejando llevar por estas sutilezas o por estos errores radicales de doctrina que dividen a la iglesia. No se han dejado llevar, sino que ellos andan en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre y yo, el apóstol Juan, el último con vida de los apóstoles, testigo de las misericordias y de las maravillas y de la obra del Señor y testigo del sacrificio de Jesús. Vengo y les digo esto, ¿verdad? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Él, Juan, lo había recibido de primera mano y ahora, 80 y tantos años después, lo está ahí poniendo sobre la mesa y poniendo en esta carta para que los hermanos la puedan escuchar. Entonces es porque su verdad es fundamental en la vida de la iglesia. La verdad de Dios, la verdad del Evangelio es fundamental y son los cimientos mínimos de la iglesia sobre los cuales no debemos de movernos. Debemos de estar plantados en su palabra, en la verdad. Dice aquí Efesios 4, del 11 al 16, hermanos, un pasaje que está muy hermoso, que habla acerca precisamente de la vida de la iglesia, ¿verdad? Efesios 4, versículos del 11 al 16, si puede acompañarme para leerlo de una forma Efesios 4. rápida. Es Efesios 4, del 11 al 16. Del 11 al 16. Bien, dice ahí Efesios 4, del 11 al 16. Amén. Dice: y él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar y emplean con astucia hasta que mañana de error hasta ahí. Note usted, hermanos, cómo el Señor dejó a la iglesia equipada y dejó a la iglesia dotada con hombres incapacitados por el Espíritu Santo, y sus ojos abiertos y sus corazones completamente llenos y cautivados por la verdad que el Señor dejó en sus iglesias, que es su palabra. Estos hombres, siendo equipados, pueden ayudar a los demás miembros de la iglesia de un menor crecimiento, porque todos crecemos de diferente manera y hay diferentes ministerios y hay diferentes formas de obrar de diferentes miembros, y cada uno tiene una función y un don distinto. Bueno, el Señor ha dejado equipada a esta iglesia, solo gracias, hermanos, con hermanos maduros en la fe, hermanos que se gozan en predicar la verdad desde este lugar, que les gusta, que les llena, que son felices proclamando la verdad que Dios dejó en estas páginas. Y nosotros aquí podemos ver que el propósito es el versículo número 13, para que todos los que estamos aquí sentados en esta noche podamos llegar, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el final, y el propósito viene inmediatamente después. Eso es a lo que debemos de aspirar como creyentes, a poder llenarnos del conocimiento, porque el conocimiento nos va a cautivar y nos va a hacer que deseemos conocer más a ese Dios del que nos hablan las Escrituras. El conocimiento de la verdad nos va a llevar a que deseemos nosotros conocer más de esa verdad. Y aquí el propósito es para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no venga alguien con una idea rara y nos lleve para acá y para allá, sino que con esta madurez que el Señor nos ha permitido obtener a través de la verdad, a través de la dotación de dones, a través de otros hermanos más maduros que nos guían y nos dirigen, y a través de la obra, sobre todo, del Espíritu Santo que nos enseña. Bueno, ahora no seremos como esos hombres que son llevados por doquier, sino que podemos, entonces, en el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Volvemos a ver la palabra verdad y la palabra amor en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, no sacrificando la verdad por el amor, sino que el ejercicio del amor sea guiado por la verdad de Dios. Eso es lo que nos pide el Señor, porque su verdad es fundamental en la vida de la iglesia. Si regresamos al versículo número 4 a 6 de 2 de Juan, vamos a regresar ahí para seguir con el siguiente punto. Dice el versículo número 7 al 11, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y en esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Porque su verdad nos protege de las falsas enseñanzas, como ya lo vimos previo en Efesios y como lo estamos viendo. El apóstol Juan está exhortando a los hermanos que miren por ellos mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo. Es decir, hasta donde el Señor los ha acompañado, hasta donde el Señor les ha guiado con su crecimiento, en ese crecimiento en la fe, en ese crecimiento en la doctrina, en la enseñanza, en ese crecimiento y en ese compromiso con la verdad. Si ellos hacían caso a estas herejías, iban a poder perder entonces, si se alejaban entonces, caer en la apostasía y perder entonces ese camino que ya llevaban recorrido y esos talentos que el Señor les había dado, y ahora podían entonces perder el galardón. Por eso el apóstol Juan les dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto. Esa podría ser una interpretación. La otra interpretación podría ser hacia los líderes.
hacia aquellos hermanos que están encargados y que son, que velan, aquellos obispos que están como supervisores sobre la congregación, viendo que no se pierdan estas ovejas en esas falsas enseñanzas y en esas herejías. Y número 4, porque su verdad se vive en plena comunión, hermanos. Su verdad se vive en plena comunión con otros cristianos. Esta verdad que nos une, esta verdad que nos edifica, según versículos 12 y 13, cuando dice el apóstol: tengo muchas cosas que decirles, pero no se las voy a escribir, porque lo que quiero hacer es ir y hablar con ustedes cara a cara. Y otra traducción dice: hablar boca a boca. Que palabra y tras palabra salga de nuestra boca, para que podamos edificarnos y para que nuestro gozo y nuestra alegría pueda ser cumplida en la verdad del Evangelio. Los hijos de tu hermana, la elegida, es decir, los de la iglesia de Éfeso y de las iglesias vecinas desde donde Juan estaba escribiendo, te saludan. Amén. Entonces, porque su verdad se vive, hermanos, en plena comunión con otros cristianos. Gálatas 3, versículo 1, es el último pasaje que vamos a ver. Gálatas 3:1. Gálatas 3, versículo 1, vamos a ver ese pasaje. Y lo voy a leer, hermanos, en la nueva traducción viviente, para que veamos lo que dice este pasaje con esta traducción. Gálatas 3, 1. Gálatas 3:1. Ay, Gálatas son, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y me gustó mucho esta traducción, hermanos, porque nos hace pensar en que no debemos desviarnos de la verdad que tenemos. Recordemos que el apóstol Pablo también dijo que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y aquí está exhortando a los hermanos de Galacia a decirles que no sigan otro evangelio que el que ya les ha predicado. Que ese evangelio se los predicó tan claramente, y que este evangelio llegó a ellos tan puro como debe de ser, directamente de la boca de Dios, hablando acerca palabra de Dios. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y es que Pablo, hermanos, cuando hablaba del evangelio, lo hablaba de tal forma que cuando están platicando una historia, somos a veces como niños que nos estamos imaginando. ¿Qué ha pasado? Que nos estamos imaginando todos los actores de esa historia, los personajes de esa historia, todos los elementos de esa historia están en nuestra mente, y empezamos a crear esas imágenes en nuestra mente. Pablo les dice: yo les expliqué tan claramente el evangelio, que incluso cuando les hablé acerca de la muerte de Jesús, era como si estuvieran viendo en ese mismo momento al Cristo morir en esa cruz. Y es algo que les debe llenar de gozo, les debe llenar de alegría, pero también les debe de llenar de responsabilidad acerca de la verdad y acerca del evangelio que les ha sido impartido. Como tenemos un lema en nuestra iglesia Sonofe: comprometidos con la verdad, hermanos. Pero no solamente comprometidos con la verdad, sí, agradecidos y comprometidos, pero también apasionados por compartir. Ese es el lema que tenemos: comprometidos con la verdad y apasionados por compartir. Y dice un pasaje ahí también en 1 Pedro capítulo 1, con este pasaje terminamos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. 1 Pedro 1, 22 al 25, hablando acerca de que la verdad se vive en plena comunión con otros cristianos. 1 Pedro 1, 22 al 25. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a ese evangelio que nos fue entregado, ese evangelio que fue preservado por los apóstoles, que fue predicado por el Señor, preservado por los apóstoles y predicado ahora en el pleno siglo XXI, hermanos, sin disolución, porque tenemos aquí su palabra con nosotros, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra
nos ha sido a nosotros. Porque la iglesia, hermanos, debe de cumplir con su función, con su responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad. Y no sacrificando la verdad nunca por el amor, sino dirigiendo el amor a través de la verdad. Siempre hablando la verdad, cada uno por los demás, y no sacrificando nunca la verdad del Evangelio que nos ha sido dado y que nos ha sido encomendado. Y que nosotros como iglesia y cada uno de nosotros, así como escuchábamos en los testimonios de los hermanos, siempre vamos a tener tiempo y siempre vamos a tener la oportunidad de poder hablar de los demás, de lo que es la realidad de la verdad que tenemos nosotros, que es las Escrituras, que es la palabra de Dios. Entonces, esa es la invitación, hermanos, en esta noche. Que Dios los bendiga